Hola, buenas tardes. Estamos dando unos minutos en lo que se incorporan los demás asistentes. De acuerdo. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Álvarez del área de marketing. Bienvenidos a nuestra plática fiscal referente a los cambios aplicables a la nueva versión del CFDI 4.0. Les recuerdo que esta sesión será grabada y podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Buzón E. Todas las dudas que tengan podrán hacerlas a través de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla y estas serán resueltas al finalizar la sesión. Para dudas puntuales de nuestros servicios, favor de hacer llegar un correo directamente a su ejecutivo de ventas o bien un correo a ventas@buzon.com. El día de hoy tenemos como invitado a Antonio Romero, quien es especialista fiscal de Buzón E, a quien cedo la palabra. Adelante, Antonio. Gracias, Valeria. Muy buenas tardes a nuestros asistentes. El tema que vamos a ver el día de hoy es un poco actualizarnos en cuanto a las modificaciones que hizo el SAT al CFDI en esta versión 4.0. Ya a esta altura del partido, pues no es, ya es conocido que hizo modificaciones a los estándares de nómina, de complemento, de comprobante de retención de información de pagos, complemento de pagos también, pero hoy nos abocaremos a las modificaciones de lo que es la estructura general del comprobante, que es donde van incorporados estos otros documentos que ya mencionaba. Vamos a ver algunas actualizaciones importantes, como lo van a ser las fechas de entrada de obligatoriedad. La entrada en vigor fue a partir del 1 de enero, pero es importante repasar la fecha que nos está dando la autoridad, la ampliación del plazo para usar de manera obligatoria pues la versión 4.0 del CFDI y sus correspondientes complementos que también fueron actualizados. Entonces, en esta sesión únicamente veremos los cambios que están contemplados para la versión 4.0 del CFDI. Ya mencionábamos, entrada en vigor es el 1 de enero de 2022. Inicialmente el periodo de convivencia entre 3.3 y 4.0 era hasta el 30 de abril. Con la ampliación que hace la autoridad para esta convivencia, tenemos que es hasta el 30 de junio que se podrán utilizar, se podrá seguir utilizando la versión 3.3. A partir del 1 de julio, este ejercicio, ya únicamente podremos usar la versión 4.0 del CFDI con sus correspondientes actualizaciones de complemento de pagos, que es la versión 2.0. La revisión C del complemento de nómina se mantiene en su versión 1.2, pero la revisión es la C, que ya contempla las validaciones de los campos propiamente del estándar 4.0 y el comprobante que ampara retenciones de información de pagos igualmente a partir del 1 de julio. Ahora entonces ahí la autoridad nos da 2 meses más, que pudiera ser bueno, incluso malo, porque también le da tiempo a la autoridad de estar haciendo más ajustes a sus estándares, lo cual pues obviamente puede implicar reprocesos, retrabajos. Esperemos que no hagan actualizaciones sustanciosas en próximas fechas. Los cambios propiamente de los modos, vamos a ver que, por ejemplo, para el emisor, el nombre, denominación o razón social, si bien era un dato que se contemplaba, pero era opcional, ahora es obligatorio. Aquí una particularidad que hay que tomar en cuenta para el tema ya sea del nombre, ya sea del emisor o del receptor, que ambos son obligatorios, es que ya no hay que contemplar el régimen de capital en el dato que vamos a enviar en estos campos. Únicamente va a ser el nombre. Hay una cierta incertidumbre por parte de la autoridad al momento de definir si va a ir o no el régimen de capital. Al final ya hizo oficial su comunicación, en donde no hay que contemplar el régimen de capital, únicamente el nombre
ya sea persona física o razón social, tratándose de una persona moral. Y es importante señalar que la autoridad menciona que debe de ir en mayúsculas y respetando todos los signos de puntuación, tal y como venga en la constancia de situación fiscal. Entonces, parece algo sencillo, pero sí tiene su grado de complejidad al momento de estar tomando sobre todo el dato para el tema de los receptores. Si no se respetan los puntos, comas que vengan en el nombre contemplados en la constancia de situación fiscal, estaríamos rechazando el timbrado del documento, ya sea en el emisor o en el receptor. Para el caso del receptor, el domicilio fiscal y el régimen fiscal van a ser campos nuevos en este apartado, en este nivel del comprobante. El domicilio es únicamente ingresar el código postal, no nos pide ningún otro dato. El régimen fiscal, ese sí es conforme al catálogo. De nuestro lado, como en nuestra labor de PAC, tanto el nombre como el domicilio, lo estaremos cotejando contra la lista de RFC inscritos no cancelados, es decir, contra la información que tiene el SAT en su base de datos. Cualquier dato que no haga match con esta información del SAT será motivo de rechazo del timbrado del documento. Para un nuevo campo que vamos a tener es el de exportación. Este es un campo que debe de ir en todo comprobante. Por ejemplo, ha surgido la duda que si también en nómina, también debe de ir. Obviamente irá con la clave correspondiente de que no es una operación aplicable a este tipo de operaciones, pero debe de ir al campo. Únicamente hay que ingresar 4 claves para indicar si es una exportación definitiva, si es temporal, si no aplica. Entonces, ese catálogo es lo que estará alimentando el atributo, el campo de la exportación. Es un dato requerido en todos los comprobantes. El SAT adiciona también el nodo de información global para registrar la periodicidad de lo que conocemos como factura global. Este documento que ampara, concentra todas las operaciones que se celebran con el público en general, contemplada la facilidad dentro de resolución miscelánea fiscal vigente, que nos da la facilidad de emitir bajo ciertas periodicidades este documento. Ahora dentro de la versión 4.0 hay que indicar conforme un catálogo esa periodicidad, si es diaria, semanal, mensual, incluso si fuese bimestral. Conforme un catálogo, igual los meses que corresponden a esas operaciones que se registran, el año, el ejercicio al que corresponden estas, y únicamente esos 3 datos conforman este nodo de información global. Vamos a tener un atributo, esto es un nodo de información global y sus correspondientes atributos. El objeto del impuesto es un atributo que viene a nivel partida, a nivel conceptos. Hay que anotar si el concepto que estamos registrando en el CFDI por la operación que estamos celebrando es objeto de impuesto, es decir, si se va, por ejemplo, a trasladar el IVA, pues habrá que señalar esa situación. Se alimenta a través de un catálogo para señalar si es objeto de impuesto, si no es objeto de impuesto, si es objeto de impuesto, pero no se está obligado al desglose del mismo. Entonces, conforme a estas 3 claves, tendremos que seleccionar la que se adecua a nuestra operación y es lo que ingresaremos en este atributo. Una vez ingresada esa información, si es objeto de impuesto, se vuelven obligatorios los nodos de impuestos. Esto obviamente va amarrado a una validación de la matriz de errores. Igual esta validación y los campos que hemos visto, igual todo va amarrado a toda una serie de validaciones que aplicamos en nuestra labor como PAC. El nodo facturación a través del adquiriente. Esto es un atributo, pero no es un nodo. El atributo de facturación a través del adquiriente. Habrá que anotar aquí el folio que se le otorgue al PAC, que le permita efectuar este esquema de facturación. Lo utilizan, por ejemplo, sector primario, que no cuentan con un certificado propiamente para facturar y se acercan al PAC, que cuenta con un certificado especial otorgado por el SAT y pues, se otorga el permiso para ese tipo de operaciones. Únicamente habrá que anotar aquí el folio que el SAT le otorga al PAC. Para el apartado de CFDI relacionados, el cambio radica en que podemos
utilizar más de un nodo de CFDI relacionados. Ya la premisa es la misma que veníamos utilizando para la versión 3.3. Sin embargo, cuando se requiera utilizar más de un tipo de relación en un mismo comprobante, pues ya está habilitado el estándar para aceptar esta situación. ¿Cuál sería el ejemplo para utilizar más de un tipo de relación? Por ejemplo, cuando cancelamos una nota de crédito. Esta nota de crédito inicialmente pues estaba aplicada a un documento de ingresos. Sin embargo, la nota de crédito, bueno, y esa nota de crédito traía un nodo de relacionados, donde se utilizaba la clave 02 para asociarlo al documento de ingreso por el cual se avalaba ese descuento, revolución o rebaja, pero hay que cancelar esa nota de crédito. ¿Qué sucede? Emitiríamos una nueva nota de crédito, otro documento de tipo de egreso, donde utilizaremos dos nodos de CFDI relacionados. ¿Por qué dos? El primero nos serviría para relacionar con clave 04 hacia la primera nota de crédito, haciendo mención de que es una sustitución. Un segundo nodo de CFDI relacionados para anotar la clave 02 haciendo la relación hacia el documento de ingreso al cual se le está aplicando la disminución del monto. Entonces, cuando se necesiten más de un tipo de relación, como en este ejemplo que he mencionado, pues estará ya habilitado el estándar, lo cual no era posible en la versión 3.3. El campo de uso de CFDI, vamos a tener aquí la eliminación de la clave P01, que era muy utilizada por los contribuyentes, que era por definir, acorde a su descripción, pero esa ya no permite ese uso, digamos, tan genérico. Entonces ya hay que anotar cuál es el uso que dará el receptor de su comprobante. Asimismo, habrá que estar poniendo atención a la clave que vamos a utilizar, que esté habilitada para el tipo de régimen que ostenta nuestro receptor. En el catálogo de uso de CFDI vamos a encontrar una columna que dice régimen fiscal. Ese régimen fiscal es el correspondiente al receptor y están habilitados ciertos regímenes a ciertas claves. Entonces hay que poner atención a ese catálogo, a esa correspondencia entre el tipo de clave que vamos a usar como uso de CFDI con su correspondiente régimen fiscal para el cual está habilitada esa clave. Se adicionaron 3 claves, la S01 que corresponde a sin obligaciones fiscales, la CN01 que corresponderá a los comprobantes de nómina y CP01 que corresponderá a los comprobantes de tipo P, es decir, los comprobantes de complemento de pagos. Entonces, si recordamos, tanto nómina como pagos, pues utilizaban esta CP01. Al eliminarse esta clave, naturalmente, pues adicionaron CN01 y CP01 para los correspondientes tipos de comprobantes. Se adiciona también el nodo a cuenta de terceros, que viene a sustituir prácticamente al complemento de terceros que ya manejábamos en la versión 3.3. Este nodo aplicará básicamente a contribuyentes que celebran operaciones conforme a la regla 2713, es decir, para comisionistas o contribuyentes que prestan el servicio de servicios de cobranza. Quienes ya utilizaban este complemento, pues simplemente van a trasladar la información que reflejaban en él al nodo de a cuenta de terceros. Si no tienen este tipo de operaciones, se elimina no se envía información en ese apartado, en ese nodo. Si vemos qué catálogos se están adicionando derivados de estas modificaciones, son únicamente 3 catálogos: el de exportación, el de periodicidad y meses, que corresponden al nodo de información global, y el del objeto del impuesto. Son los únicos catálogos que se adicionan. Ya mencionábamos qué información de qué información constan para alimentar qué atributos. El de uso de CFDI no se adiciona, ya existía, simplemente sufre los cambios que veíamos en la lámina anterior. Pero estos son todos los catálogos que contemplaríamos como nuevos. Hasta aquí sería una recapitulación de los cambios que ya tiene contemplados el SAT. El más reciente es el relacionado al del nombre, que tiene que ir en mayúsculas, sin el régimen de capital.
Apenas lo tenemos ya de manera oficial desde el viernes pasado. Ya por ahí les habíamos mandado un comunicado. Y pues ahorita lo estamos repasando. Entonces, estaremos pasando al apartado de preguntas, de orientación, referente a lo que hemos visto al momento. Muchas gracias, Antonio. Continuamos con la sección de preguntas. Nos dicen, si en las validaciones hubiera una inconsistencia contra lo registrado en el nombre o código postal del receptor, Buzón nos mostrará el error para poder corregir la línea donde se genera. Sí, efectivamente. Cada uno, para esos dos casos, hay errores en específico y se devuelve un mensaje en donde es que está fallando el comprobante que validación no está pasando. Pero sí, hay un código de error y una descripción del mismo. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es de Ángeles y nos dice, si en la constancia de situación fiscal tiene un estatus de suspendido, ¿lo tienen que activar? Sí, debería de estar habilitado porque si no, no estaría apareciendo en la lista del SAT, en la LRFC. Por lo tanto, sería un contribuyente no habilitado para recibir facturas. Tiene que ponerse al corriente este tipo de casos. Ok, muchas gracias. Carlos Aguila nos dice, trabajo por medio de un layout, proporcionarán en la nueva plantilla para que mi sistema llene isocampos necesarios y así poder timbrarlos en buzón E. Sí, aquí es importante que te pongas en contacto con el ejecutivo para que una vez definido cuál es el medio por el cual estás emitiendo, te proporcione el layout correspondiente. Pero sí, ya están los layouts y ahí vienen los identificados los campos que se adicionaron para que los contemple igualmente tu sistema. De acuerdo, gracias. Marta García pregunta, yo soy agente de seguros y solo hago 12 recibos a otra aseguradora. Los de GNP los hace buzón E directo. Utilizo el formulario, yo hago mi recibo igual, los cambios ya estarán habilitados. Sí, para esos escenarios se utiliza un layout que le llaman de autofactura. Igualmente ya está actualizado igual, por favor, contactar al ejecutivo para, hay más detalles en cuanto a cómo estaría complementándose el proceso, pero sí, el flujo únicamente contemplaría los campos adicionales en ese layout. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quieran hacernos. Gabriel González pregunta, ¿en desglose de impuestos se genera nuevo campo de impuestos y totales? ¿La estructura cambia? Para el apartado de impuestos, únicamente tendríamos la adición de un campo que se llama base al momento de totalizar los traslados. Ese campo base lo único que solicita es hacer la sumatoria de todos los atributos que igualmente se llaman base, pero a nivel concepto. Entonces, ese sería el único campo asociado al tema a los nodos de impuestos que se estaría agregando. Se llama base y es la sumatoria de los atributos del mismo nombre, pero a nivel concepto. Es la única adición que hay. Perfecto, gracias.
Carlos Águila pregunta, ¿el uso de CFI debe coincidir con la constancia de situación fiscal del receptor? Discúlpame, Val, ¿cuál es la pregunta? No escuché el pie del inicio. Sí, no te preocupes. ¿El uso de CFI debe coincidir con la constancia de situación fiscal del receptor? No, el uso de CFDI no, digo, no hay manera de que coincida porque puede variar de una operación a otra. Entonces, eso no se valida más que contra versus el catálogo. El catálogo que está incluido en este catálogo y que corresponda al régimen. Eso es lo que estaremos validando. De acuerdo, gracias. Y con esta pregunta concluimos esta sección. Nos dicen, entonces ya debemos de usar el 4.0 o nos recomiendan que sea hasta el 1 de julio. Fíjate, aquí no sería conveniente usar la palabra recomendar porque esto va a ir variando en función a la operación de cada contribuyente. Em, entonces, ese sí ya es, digamos que muy personal, pero digo, la facilidad está de seguir utilizando 3.3. Si ya está listo todo tu sistema y tienes la facilidad bueno, tienes la posibilidad de conseguir todos los datos sin mayor tema, adelante, podrías utilizar ya la versión 4.0. Todo va a depender de la complejidad operacional de cada cliente. Ok, perfecto. Gracias, Antonio. Y bueno, gracias, Antonio, por tu participación. ¿Te gustaría agregar algo más? No, de mi lado sería todo por el momento y bueno, los canales de comunicación quedan abiertos y naturalmente les estaremos comunicando de actualizaciones que siga haciendo la autoridad, como la que ya veíamos de la semana pasada respecto a confirmación del criterio de nombre, pues esperemos, ¿no? Que no haga muchas más actualizaciones el SAT porque pues implica esfuerzos operacionales y pues también económicos, pero cualquier temas se los estaremos actualizando y sería todo, Valeria. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos a todos los participantes su asistencia. Les recordamos que las sesiones han sido grabadas y podrán encontrarlas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Buzone. Durante los próximos días estaremos al pendiente, como ya lo dijo Antonio, y en constante comunicación a través de correos electrónicos en caso de algún cambio o modificación por parte del SAT. Les recordamos nuestros datos de contacto, ventas@buzone.com, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente tarde y gracias.